¿por qué es importante entender la necesidad de intervenir sobre el mercado de las divisas en este momento particular de la historia argentina? Para entender esta necesidad de intervención, lo primero que hay que aclarar es que en la mayoría de los países del mundo el dólar no es la moneda de emisión de esos países. O sea, en la Argentina no se pueden emitir dólares. Los dólares solamente los puede emitir el país que tiene esa moneda como curso legal, que es Estados Unidos. Entonces, el dólar es un recurso que en la Argentina solamente puede llegar por 3 vías posibles, teóricamente. La primera es la venta de productos al exterior, o sea, las exportaciones. Las exportaciones se cobran en dólares y esas divisas los exportadores están obligados a liquidarlas en un lapso temporal breve y quedan a disposición del Banco Central, que después utiliza esas divisas, entre otras cosas, y primordialmente para pagar importaciones, por ejemplo. Volviendo a las fuentes de ingreso, decíamos que había 3 principales. La primera, las exportaciones. La segunda es tomar deuda. Es una opción que se ha tomado en distintos momentos de la historia argentina, durante distintos gobiernos. Pero ¿cuál es el problema que tiene la toma de deuda? Te puede servir para resolver una situación puntual o general en un momento dado, pero en el corto plazo o en el mediano plazo te genera una sangría de divisas que tiene que ver con que hay que devolver eso que se tomó prestado y que además hay que pagar los intereses, o sea que hay una salida en el mediano plazo mayor a la entrada inicial. Por supuesto, es una opción válida si las tasas son bajas y si se aplica exclusivamente para la ampliación del aparato productivo que sirve después para generar dólares genuinos por la vía de las exportaciones. Lamentablemente en nuestro país los periodos en donde se tomó endeudamiento externo fuerte, como la última dictadura militar o como los 90, fueron periodos en donde el grueso de esos dólares que ingresaron por deuda terminaron sirviendo para financiar un proceso de salida de capitales y de especulación financiera. Por lo tanto, el Estado se terminó quedando con pasivos altísimos en dólares y sin la posibilidad de generar divisas para pagar esas deudas por la vía de las exportaciones porque no se utilizaron para ampliar el aparato productivo. La tercera vía, que también es utilizada y recomendada por muchos economistas actualmente, es la de abrir el mercado de capitales para que vengan inversores extranjeros a colocar divisas en el mercado financiero doméstico o a través de inversión extranjera directa. Esto también tiene sus reparos, porque por un lado, cuando vos permitís la inversión extranjera directa, tenés que tener en cuenta que gran parte de las utilidades que se generen en esa empresa extranjera van a ser transferidas en el mediano y corto plazo al exterior, y que además esas empresas suelen tener que girar fondos por la vía del pago de patentes o de regalías, etc. Esto es clarísimo en la actualidad, sucede con toda nitidez en el sector minero, donde todas las inversiones son extranjeras y donde el Estado tuvo que intervenir para evitar, tardíamente por cierto, que salgan flujos de divisas muy fuertes en concepto de utilidades y de las propias exportaciones que realizaba el sector. La otra manera serían las inversiones más del tipo especulativo, que también han sido muy prolíficas en la década del 90 y durante la dictadura, donde hubo apertura completa del mercado financiero local al mercado externo. Pero ahí hay otro inconveniente, que es que así como le das libertad para entrar, le tenés que dar mucha libertad para poder salir cuando quieran, y eso genera una especulación de corto plazo que está todo el tiempo atentando sobre la necesidad de conseguir nuevas divisas. Y generalmente la experiencia lo que nos muestra es que el Estado se termina endeudando para tratar de garantizar con esos dólares que toma de deuda que los capitales que vinieron a ser invertidos acá se puedan ir en el momento que quieran ir dolarizados.
O sea, resumiendo, 3 vías posibles de ingresos de divisas, de las cuales solo una aparece claramente como genuina en el sentido de que son los dólares que se generan por la propia actividad productiva que se desarrolla en el país. Las otras dos, con cuidado, pueden ser también utilizables, pero la experiencia histórica en la Argentina nos muestra que es bastante difícil sostenerla en el tiempo sin generar desequilibrios fuertes. Este gobierno ha tomado una decisión política, cuestionable o no, pero decisión al fin, que es recurrir exclusivamente al ingreso de divisas por la vía de las exportaciones. No quiere recurrir ni al mercado externo, ni abrir, ni tomar deuda, ni abrir a la posibilidad de que ingresen divisas para la inversión financiera. Entonces, esos dólares que ingresan tienen que ser administrados para que sirvan a distintos fines. Y ahí también hay una decisión de política. ¿Para qué se van a usar los dólares que se generan en la economía doméstica? El primer paso fundamental para poder utilizar adecuadamente esas divisas es garantizar que con esas divisas se van a poder pagar las importaciones necesarias para sostener el nivel de actividad. Si uno quiere sostener el nivel de empleo existente, la cantidad de fábricas existentes trabajando de la manera en que lo están haciendo, es necesario que puedan seguir existiendo dólares para que se paguen las importaciones que esa industria o esas actividades productivas demandan. ¿Por qué pasa esto? Porque durante muchos años en la Argentina hubo un proceso que fue muy agresivo con la industria local y que terminó generando agujeros enormes y que hoy en la Argentina no exista producción doméstica suficiente de determinados insumos que son considerados fundamentales para el desarrollo de otras actividades. Además también, ¿qué sucede? Hay un déficit fuerte en el sector energético, producto del comportamiento de las pocas empresas que manejaron el sector y de la falta de regulación que hubo sobre el sector petrolero y el mercado de hidrocarburos en general en toda la década del 90 y en toda esta primera década del 2000. Entonces ese déficit energético nos llevó, subido a un aumento de la demanda interna de energía por el proceso de reactivación económica, a tener que importar petróleo y gas que antes no importábamos. Y eso hay que pagarlo. ¿Pagarlo con qué? Con divisas. Las divisas que vienen de las exportaciones. Entonces el primer uso que el gobierno define como prioritario para las divisas que ingresan por la vía de las exportaciones es el pago de las importaciones, de aquellas importaciones que no son superfluas, que son absolutamente necesarias para sostener el nivel de actividad. El segundo punto de uso tiene que ver con el pago de los compromisos de deuda asumidos en el pasado por distintos gobiernos e incluso por bonos que se han emitido durante este gobierno para seguir pagando el endeudamiento que tiene el país, para seguir cumpliendo con esos compromisos. Y el tercer uso posible tiene que ver con el turismo, los viajes por distintos motivos que realizan residentes locales al exterior, no solamente con fines turísticos, también con fines laborales, tener los dólares necesarios para poder manejarse en el exterior. Tardíamente el gobierno interviene en este mercado tratando de establecer esta lista de prioridad y lo hace en un contexto en donde empiezan a escasear las divisas, no tanto por el problema de las exportaciones, que más o menos se mantienen constantes a pesar de la sequía del año anterior, sino porque hay un incremento constante de las importaciones derivadas del nivel de actividad. Y que solo en el mediano o largo plazo, con una política industrial consistente, va a poder revertirse. O sea, cuando en la Argentina se fabriquen aquellos insumos que son indispensables para que se siga produciendo, por lo menos en algunas ramas. O cuando en la Argentina se pueda satisfacer la demanda doméstica de bienes tan elementales como, por ejemplo, los guantes de hule que se utilizan descartables que se utilizan en el sector de la salud, para poner un ejemplo, que con la producción local no es suficiente y deben importarse. Entonces, acá uno empieza a entender cuál es la centralidad que tienen las divisas en un proceso de desarrollo y cuán pernicioso es para ese proceso de desarrollo que parte de esas divisas se utilicen para el atesoramiento individual o el atesoramiento en general del sector privado.
Y este es el punto sobre el que me quisiera detener un minuto, que está muy vinculado a una práctica sociológicamente arraigada en la Argentina desde hace 40 años, que tiene que ver con ahorrar en divisas y que se entiende en gran parte por las sucesivas crisis y periodos de inestabilidad que signaron estas décadas y que hicieron que la moneda local perdiera valor, y al perder esta función tan fundamental de reserva de valor se recurra al dólar como moneda sustituta. Lo primero es indicar una generalidad de cuál es el factor macro, la consecuencia macroeconómica que genera el ahorro en divisas. Y después me gustaría meterme en una discriminación elemental que hay que hacer dentro de aquellos que atesoran en divisas entre los pequeños y medianos ahorristas y los grandes ahorristas. Entonces, primera cuestión, ¿por qué es pernicioso para el desarrollo nacional el atesoramiento en divisas? Porque todo lo que se genera, el excedente que se genera localmente y que es apropiado por los distintos sectores de la producción y factores de la producción, o sea, por el trabajo y por el capital, si se vuelcan al atesoramiento en divisas, salen de la circulación del mercado nacional, no vuelven a derramar dentro de ese mercado. ¿Por qué? Porque o se atesora en la casa, en billetes, y se quedan ahí y no se usan para nada, o porque se fugan, como hacen los grandes, que los sacan directamente de las fronteras nacionales y los llevan a cuentas externas. Generalmente estos recursos no solamente no contribuyen a generar inversiones de ningún tipo ni a ser aplicadas en inversiones productivas de ningún tipo, sino que además no tributan impuestos, porque tributaron en el momento de generar el ingreso en pesos, pero después quedan atesorados en lugares en donde quedan bastante protegidos de la declaración impositiva. Por lo tanto, si están abajo de los colchones no se declaran, y si están afuera tampoco, si están en los llamados paraísos fiscales, como hay secreto bancario, pueden no declararse. Entonces hay una tendencia en la Argentina, que no es de ahora, sino de la década del 70, de sacar divisas, de formar activos externos, ahorro en activos externos. Y eso lo hace el sector privado, financiero y no financiero. Entonces, ¿qué pasa con esas divisas que quedan afuera? No son utilizadas para sostener un proceso de desarrollo doméstico, pero son extraídas de este aparato productivo, porque no son divisas que se generan en actividades ilegales. Puede haber un porcentaje que sí lo haga, o puede haber un porcentaje que venga de una actividad externa, pero la gran mayoría de esas divisas están vinculados a una actividad local y no vuelven a ser utilizadas en este mercado local, sino que salen de esa circulación y se van, generando un efecto muy negativo, muy pernicioso a la posibilidad de crecer, de sostener un proceso de desarrollo en el largo plazo. Entonces, es muy importante entender que hay un derecho individual que se consigue con décadas de prácticas institucionalizadas de ahorro en divisas, que entra en tensión con un objetivo nacional vinculado a la posibilidad de construir un modelo de desarrollo sostenido. Con fuga de capitales del nivel que se llegó a tener el año pasado, o sea, 20.000 millones de dólares, es muy difícil sostener un proceso de desarrollo. Esos capitales tendrían que volver a volcarse al mercado interno. ¿Cómo se vuelcan? El pequeño y mediano ahorrista, colocándolo en el sistema bancario doméstico, y el banco, con una intervención estatal consistente, asignándole esos créditos al sector productivo. Por otro lado, los grandes ahorristas o los grandes capitalistas haciendo una reinversión de esas utilidades obtenidas, de esos ahorros obtenidos en las actividades productivas. ¿Para qué? Entre otras cosas, incrementar la oferta de bienes y poder de esa manera evitar las tensiones de precios que recurrentemente encontramos en un montón de mercados. Pero en el colchón de los individuos o en las cuentas suizas no logramos que ese excedente vuelva a acrecentar el aparato productivo local, generando más empleo, generando más oportunidades para la mayoría de la población. Es un derecho individual que entra en una tensión muy fuerte con un objetivo social que incluye a la mayoría de la población. Tengamos en cuenta que
lamentablemente no llegamos a pensar en más del 10% de la población adulta que tenga posibilidades de ahorro en divisas pequeñas o medianas o grandes. Y ahora nos metemos en los actores de este proceso, porque hay que distinguir claramente entre aquellos pequeños y medianos ahorristas que quieren protegerse de un riesgo de devaluación ahorrando en dólares, de aquellos grandes ahorristas que al dolarizar sus carteras, después tienen intereses muy concretos en que exista una mega devaluación. Vamos a explicar por qué. El pequeño y el mediano ahorrista sabe que existe una historia de devaluaciones, de megadevaluaciones periódicas en las que la moneda doméstica pierde valor y ante un proceso inflacionario y ante un riesgo de devaluación se quiere cubrir. Como el excedente que tiene no es suficiente para comprar bienes inmuebles, adquiere divisas, adquiere dólares. En ese sentido, el gobierno debería intervenir de alguna manera para generar un instrumento de ahorro para esos sectores medios o medios bajos que tienen una capacidad, aunque sea pequeña, de ahorrar, pero que pueda ser tentador, que tenga una cobertura ante el riesgo de una futura devaluación, garantizando que no va a haber una futura mega devaluación, para que pueda ahorrar en moneda local en algún instrumento bancario financiero que sea utilizado después para una actividad productiva. Y después está el tema de los grandes ahorristas, a título individual, a título de empresas, que deberían volver gran parte de sus ahorros o su excedente, volcarlo a ese sistema productivo, cerrándoseles todas las puertas que tienen abierto, que tuvieron abierto durante todos estos años para sacarlos afuera. ¿Por qué es importante frenar esta conducta tan perniciosa y tan arraigada en la Argentina? Y no solo en la Argentina, pero particularmente en nuestro país. Porque si no, se genera todo un caldo de cultivo propicio para que esos grandes capitales, grandes ahorristas que tienen el grueso de sus activos financieros en dólares, fuera del país o dentro del país, pero en dólares sin declarar, no armen una presión para una mega devaluación, porque una mega devaluación los terminaría beneficiando por múltiples vías. Primero, porque al ser tenedores de dólares y tenerlos encima fuera del país, si hay una mega devaluación, son los primeros beneficiados porque en pesos van a tener una capacidad adquisitiva mucho mayor. Ellos especularon a que iba a haber una mega devaluación, mandaron todos sus excedentes afuera y después tratan de presionar en el mercado doméstico para tratar de lograr esa mega devaluación. Y sacando cada vez más capitales afuera, estás generando ese riesgo de devaluación, porque sin dólares va a haber un momento en que va a ser difícil sostener el tipo de cambio. Entonces, el primer beneficio de una mega devaluación es para aquellos que tienen gran cantidad de ahorros fuera del país dolarizado. El segundo beneficio que obtienen estos grandes capitales es que cuando hay una mega devaluación, los salarios en dólares caen notablemente. Entonces ellos, que son capitalistas, se ven beneficiados por esta caída salarial en dólares, que a su vez, como mayoritariamente los grandes están volcados al mercado externo, una parte de su producción la colocan en el mercado externo, les genera mayor competitividad. O sea, son exportadores de una parte de su producción. ¿Qué mejor que tener un ajuste de sus precios que los haga más competitivos en dólares por la vía del salario, por la vía de una caída del costo salarial? ¿Cómo se hace? Con una mega devaluación. Por eso ha habido durante fines de la convertibilidad, durante fines de la década del 70, presiones muy fuertes de estos sectores para forzar una mega devaluación. Por eso me parece fundamental haber intervenido definitivamente en este mercado de las divisas, aunque la carencia que estamos notando en este momento es de la explicación de por qué es necesaria esa intervención y de establecer con claridad cuáles son los mecanismos que se deberían implementar para evitar la fuga de los grandes, que está siendo bastante efectiva en el sentido de que se ha logrado reducir la fuga a la mitad durante los últimos meses que se aplicaron los controles, pero sin cometer injusticias o situaciones muy complicadas de entender, como por ejemplo que una persona que obtiene una beca para irse afuera no termina teniendo más que $300 para pasar 15 días en un congreso, o cosas semejantes donde
la intervención llega a niveles donde se pierde el criterio de asignación, de norma, de a quién se le da y por qué. Entonces, en definitiva, la cuestión de establecer líneas prioritarias del uso de las divisas es un tema importante para entender por qué, si uno quiere sostener un modelo de desarrollo industrial con empleo para la mayor parte de la mano de obra doméstica, requiere de la intervención en ese mercado. Y segundo, tratar de afinar todo lo posible la explicación sobre la necesidad de esto para evitar la fuga de capitales y todos los mecanismos de intervención, hacerlo los más transparentes posibles para generar previsibilidad en las personas y además para generar conocimiento de por qué se está haciendo esto, una explicación concreta de por qué es necesario dar marcha atrás con prácticas arraigadas durante décadas que han resultado muy, muy perniciosas para el conjunto de la sociedad. Muchas gracias.